Hola, ¿cómo están? Yo soy Made Salamarte, ya me conocen muchos. Estamos aquí con Monfa Cabrera, es un artista de la galería en la plataforma. Él es costarricense y él estudió en Bellas Artes en la UCR y pues bueno, se especializó en la parte de ilustración y entonces ya nos platicará un poco más de todo lo que ha hecho. Él actualmente aquí vive en México. Y pues nada, estamos muy emocionados de tenerlos. Él se enfoca ahorita más como en el arte digital en lo que tenemos de nosotros de sus piezas en la plataforma. Y pues nada, Monfa, qué gusto tenerte por aquí. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti, cómo comenzó tu relación con el arte. Bueno, ya veo que un poco pues la parte de, pues estudiaste en Bellas Artes y pues te especializaste en ilustración, pero platícanos un poco cómo es que llegaste ahí, cómo es que fue tu proceso, tu trayectoria y qué es como lo que llegaste a lo que estás haciendo hoy en día. Hola, bueno, muchas gracias y mucho gusto y muchas gracias de nuevo por la invitación y por el espacio para poder compartir un poco de lo que ha sido mi trayectoria, que pues ha sido un viaje muy personal, realmente nunca he pensado esto que así, que es mi trabajo, simplemente, pero tampoco quiero mencionar, decir que es mi pasatiempo, porque es algo que le dedico más del tiempo de lo que normalmente sería un pasatiempo y pues es algo que es realmente desarrollado y es parte fundamental de mi vida. Ujú. Yo sí, como mencionas, estudié Bellas Artes allá en la Universidad de Costa Rica, ya hace unos ayeres, y allá el primer día de la conferencia, la charla introductoria, el director de carrera nos dijo, aquí veo unas 200 personas, pero sí les puedo decir que de estas 200 tal, un puñado, 5 van a ser artistas. Las demás personas lo van a dejar y no van a llegar a ese compromiso. Obviamente yo lo vi más como un reto, como pues, ¿qué significará eso? Es tan difícil. Pero bueno, yo empecé en lo que es el énfasis del diseño gráfico. Entonces, el diseño gráfico, pues, es una mezcla muy curiosa entre la parte artística y la parte, digámosle, tecnológica. Más Claro. un poco de técnica, un poco más estructurada. Y a diferencia del arte, que el arte es más bien como una expresión, algo que yo comparto con el público desde mi interior, Ujú. el diseño gráfico es más como algo que yo canalizo, pero con un lenguaje y un objetivo, que es Claro. para ser usado, tiene un uso, una razón y es un producto al final. Ujú. Pero al estar tan impregnado de lo que es el arte, yo allá estudié, llevaba pintura, llevaba escultura, llevaba grabado, cerámica y también llevaba diseño, pues se empezó a crear esta mezcla de, de sentimientos y de descubrir nuevas formas de expresar y de sacar esas ideas que siempre había tenido en la cabeza y que obviamente fueron aumentando. Claro. Entonces el diseño gráfico pues fue como el punto de partida y ahí fue cuando descubrí la ilustración, que existe ese punto intermedio, la ilustración como una forma en la cual un artista, un creador hace algo muy propio, pero tiene un objetivo, tiene Ok. un destino. Entonces ese fue como mi punto de partida, cómo crear algo que se sintiera personal, pero que tuviera una utilidad. Eso me llevó a tener diferentes proyectos y trabajos en editoriales en los cuales pues ya había una idea y pedían una ilustración, buscaban a alguien que tuviera un punto de vista, algo que aportara. Entonces ahí es como nace ya más lo que es mi trayectoria como ilustrador, Ok. eh, creando en función de algo. Eh, y esa primera etapa fue muy rica, fue experimentar con técnicas, fue conocer obras, porque al principio era tal vez un escritor, un autor que tenía un texto, que tenía un poema o un libro y necesitaba una ilustración. Entonces yo tenía que empaparme de esa fuente. Mm. Entonces, y traducirlo en imágenes. Entonces, eso me llevó a entender lo que es lo que está detrás, ese mundo, cómo representar una idea que puede ser un universo de ideas en imágenes que conecte con la gente. Ok.
Entonces, cualquier cosa me interrumpes, ¿verdad? No, está perfecto, sí, es que me gusta escucharlos primero y entender de dónde viene todo y cómo se desarrolló, pero sí, cualquier cosa te digo. Muchas gracias. Pero bueno, yo no me daba esa inquietud de, bueno, estoy dibujando cosas para otras, ¿ok? Pero Mm, yo feliz, ¿no? Nunca lo vi como algo negativo, pero a veces decía, bueno, tal vez yo también tengo otras ideas que explorar, otros, o, mundos que representar, ujú, historias en mi cabeza. Y ahí fue como poco a poco ya fui creando lo que es este seudónimo, este personaje que se llama Monfa, que al final de cuentas cuenta historias a ok, través de sus dibujos, historias mm, propias, mundos propios, personajes. Yo, pues, aunque mi medio es el crear obras pictóricas, ahorita explicaré por qué digitales. mm, Realmente lo que yo digo es que yo lo que hago es contar historias. A mí me gusta verme a mí mismo. No, no, no es algo que oculte, como que me gusta escribir historias, me gusta escribir libros, me gusta escribir novelas y cuentos, pero no con letras, sino con imágenes. Entonces, ya, esa es como la forma, o sea, cualquier cuadro que yo comparta, atrás tiene una historia. una Tal vez historia, es un fragmento de una historia gigante que yo quise representar en un paisaje, digamos. ok. Pero para que tenga ese sustento, yo necesito que haya una historia detrás. No es solo como, ay, se me ocurrió esto y ya. Ok, Entonces, oye, eso está súper interesante. Yo justo quería llegar como a este punto. Entonces, tengo una duda, Monfe. Entonces, ahorita tú ya, o sea, ya no estás como trabajando como para una empresa o crear como algo, como tú dices, más como del mercado, sino como que ahorita solo estás como sacando esta parte de la ilustración a lo que tú realmente quieres expresar. Y justo te quería preguntar, o sea, ¿qué temas, emociones o ideas suelen aparecer en tus historias? O sea, o tus historias son como súper cambiantes o si siguen como una línea temática o porque tú la quieres expresar o no sé, o sea, hay algo más detrás de estas historias que tú cuentas, o sea, no sé si las acompañas con algún texto o si lo que vas sacando va representando como una misma historia, pero diferentes escenas, siguen un hilo conductor o son saltos de historias en diferentes temáticas, en diferentes mundos, entonces, eso es lo que a mí me gustaría como entender qué temas, emociones y ideas suelen aparecer, más que ok, nada. sí, claro. Sí, todo fue parte de un proceso. Al inicio eran ideas sueltas. A mí siempre me Ujú, ha gustado mucho la ilustración, los dibujos infantiles y los cuentos. ujú. Aparte, cuando empecé todo este mundo en el cual yo dije, no, yo quiero ser ilustrador, pero un ilustrador que algún día sea considerado artista, calzó con justo cuando nació mi hijo Santiago en el 2007. Entonces, sí eran como una temática más como de exploración de un niño o niña, o sea, la infancia explorando mundos fantásticos, Mm, aventuras. Entonces sí empezó como algo muy infantil, pero que me ayudó mucho a explorar toda la parte colorida, rica, amigable. Pero bueno, mi hijo creció, yo sigo creciendo también y mm, madurando, entonces voy profundizando más en estos mundos extraños. A mí siempre me ha gustado la ciencia ficción. Entonces, para claro. mí, este misterio del universo, de los planetas, de los mundos lejanos, es como lo que tengo en mi cabeza, como Ujú, donde habitan mis ideas. sí. Entonces, sí, me he ido yendo hacia, a madurando a como a conceptos que voy profundizando cada vez más. O sea, en un momento eran ideas sueltas, como, qué bonita esta historia de un mundo donde todo es colorido y los niños y todo esto, pensando en mi hijo. Pero después ya fue madurando por ejemplo, la historia de cómo sería un astronauta. Sé que suena fantasioso y hasta Ujú, sigue siendo infantil, que explora mundos extraños y diferentes sin justificación, que viajes en el tiempo, que viajes en la realidad, que la ciencia, no, o sea, ¿cómo serían estas postales mm, que una persona, un explorador, conocería de otros mundos? Algo que me impactó mucho fue leer que antes existía una profesión que se llamaba prospector o prospector, que era una persona, principalmente en Estados Unidos, que se iba a las zonas deshabitadas a explorar para ver la vialidad de que hubiera minería, hubieran recursos, pero era básicamente la profesión de ser explorador. claro.
Entonces me imaginé esto, qué bonito alguien que pudiera ir de mundo en mundo y, y viendo cosas extrañas, monstruos, atardeceres con dos soles, montañas que flotan, bestias con tentáculos que emergen del fondo del mar. Una mezcla de todas las cosas que me gustan y que se fueron mezclando en mi cabeza y salen de esta manera. Claro. Entonces, mucho de eso se fue por ese lado, paisajes, Sí, justo pero es lo que te iba a decir, que es lo que, bueno, en la página, las obras que tenemos de ti, justo es lo que te decía, que yo las sentía, digo, quería que me explicaras primero, pero que yo las veía y sí, 100% se las presento como de que alguien fue como a Marte, vio como esta parte como desértica, atardecer, todo rojo, como un poco postapocalíptico, también me lo imaginaba como con cosas flotando, detalles como del poste de luz que está como ahí flotando con eh, los cables, o la casita como apilada así, esa me recordó un poco a la casa de, como de los Weasley, que de Harry ah, Potter, ¿no? Como claro, toda mágica y sí, como toda acomodada y, pero sí, como mundos como entre que oscilan entre la realidad, pero al mismo tiempo en lo fantástico, ¿no? Es como una realidad como cercana, pero al mismo tiempo como que dices, ay, esto como que tiene algo de fantasía, ¿no? Y claro. y como que sí, así las percibía, entonces justo quería entender, la temática un poco. Ujú. Claro, claro. Y pues, como te digo, esa etapa me acompañó durante muchos años. Recientemente me dio la inquietud de qué pasaría si este viajero, este explorador regresara al planeta que él supone que es su hogar y está todo cambiado y las casas Mm, están abandonadas y fue una idea que empecé a desarrollar que es tal vez un poco, no digo que oscura, porque al final son casitas, pero ¿qué pasaría? Así como han visto esta idea de que si una ciudad es abandonada, la naturaleza naturaleza. la Ujú, va a reclamar. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si una ciudad se abandona y sigue creciendo y las casas siguen creándose solas, aunque no haya nadie que las habite. ujú, Entonces, eso es lo último que he estado explorando, es lo más reciente, es lo que he estado, lo que ujú. de hecho he querido compartir con la galería de este país o este lugar abandonado, Ok. que se siente cercano, se sienten casas, pero es algo fuera de lo normal. Eh, no quiero decir que es un realismo mágico, sino es como un realismo de fantasía, fantasioso en el cual hay una conexión directa con el espectador, porque ve un paisaje, ve lugares reconocibles, casas, pero hay como un misterio y lo que me gusta es como que la persona tenga esa inquietud de saber qué Mm, pasó. ujú. qué Sí, sucede. sí, sí, Luna, de justo es lo que te quería preguntar. Bueno, tengo ahí varias preguntas que salieron, Adelante. pero creo que voy a irme con esta que quería al final, pero me voy a pasar a esta. Que justo es como, bueno, son un poco combinadas, como qué buscabas como provocar o transmitir a través de la persona que observa estas piezas, que ya medio como que me dijiste, igual sí podemos profundizar un poco más en eso. Y también dentro de esto que ibas a explicar, la parte digital es como justo cómo haces que nazca una obra dentro de tu proceso creativo, o sea, ¿no? Cómo Ujú. termina siendo ese proceso. Ya me platicaste un poco de este mundo de las ideas y las historias que tienes. Entonces, platicar un poco de ese proceso y qué buscas transmitir con con lo que haces. Para mí es la inquietud. Cuando yo dibujo Ujú. una casita, todo el mundo me pregunta que por qué dibujo casitas, que por qué dibujo eh, casas, que si tengo algún trauma, que si necesito una casa o algo. Y pues no, o sea, al final de cuentas creo que dibujar una casita con rectángulos fue uno de los primeros dibujos que hice en mi vida. Entonces, pues Ok, lo uso como, va a sonar raro, pero como mi fetiche. Es como ok. con lo que exploro. Entonces, busco eso realmente, como esa inquietud, como ese misterio, como esas ganas de descubrir, como que al final de cuentas, pues ya te dije que todo esto son historias de exploradores, Ujú, pues, o de un explorador. Y me ujú, gustaría pensar que yo no soy el explorador, sino que el espectador, el que está viendo la obra, el que la contempla, ese es espectador, ese es explorador, perdón, ok. que ve esos mundos. Entonces, eso es lo que transmito. Obviamente hay una cierta, depende del estado de ánimo, hay algunas que se sienten como más melancólicas, como más Ujú, tristes, como transmitir un poco la soledad, ¿no? Y últimamente, pues sí, me he estado yendo a un lado un poco más oscuro,
pero no Ujú, porque quiera transmitir algo negativo, sino porque me gusta realzar en mis obras, trato de que si hay oscuridad, por lo ujú, menos hay un punto de luz, hay una luz en una casa encendida. está lindo. Entonces es eso, para que exista luz, para que resalte la luz, tiene que abrirse camino entre la oscuridad. Entonces eso es como Claro, lo que busco. Contacto, la verdad es que al final de cuentas no trato como te decía, a diferencia de la ilustración, no trato de hacer algo en función de vender algo, sino más bien pues sacar ¿qué algo que conecte, provoca? de Ujú, provocar, exacto, que las personas digan y que sueñen con eso, así como muchas de esas obras llegaron a mí en sueños, que las personas sueñen en eso, cómo sería caminar en medio del bosque y ver un bloque gigante de concreto que parece hecho por el hombre, pero no tiene lógica de estar ahí. ok, eso Y está interesante. y con respecto a lo digital, pues como te digo, fue una mezcla de mi background en Ujú, diseño, como pues siempre tenía que estar en una computadora, porque, porque sí, la ilustración se puede hacer a mano y todo, pero mucha parte de mi carrera fue como diseñador gráfico, entonces pues tenía mm, que trabajar en herramientas de diseño gráfico para libros impresos, para páginas de internet, cosas así, entonces esa cercanía y esa inquietud o esa impaciencia que tenía yo por tener una idea y trasladarla y verla realizada, pues no, pues se me incomodaba el voy a dar pausa aquí, me voy a ir al caballete a pintar, mm, como que algo no me fluía ahí. ok, Y si me sentaba en el caballete a pintar, esa misma impaciencia no me dejaba avanzar con la fluidez que tenía en la cabeza, entonces pues sí, empecé a claro. explorar más y más las posibilidades de hacer cosas más rápido. Sé que suena raro, sé que una persona dice, no, es que una pintura, el óleo dura 100 días en secarse, pero en mi caso yo no lo veo como algo negativo, al final de cuentas, pues es mi proceso y trato de que sea eh, como sacar una idea, así como cuando uno tiene un sueño y en la mañana lo tienes fresco, conforme pasan las horas se te olvida y empiezas a perder fragmentos. Yo cuando tengo Sí, una idea, siento que tengo que sacarla en ese momento porque si no se desvirtúa. claro. Entonces, es algo que yo llamo mi impaciencia creativa. Es una necesidad de lo que está en la cabeza fluya y salga directo a la mano Claro. para representarlo. Muchas de mis obras, hay unas que sí me toman semanas, pero por lo general, a veces tengo en la mañana, a las 8 de la mañana, tengo una idea y empiezo a trabajarla y si me lleva un día completo o dos, pero solo en eso, pues lo hago porque es la forma que lo hago, ni siquiera es un proceso anticatedrático, antiacademia, porque no tengo realmente como bocetos, como que primero lo hago en lápiz y pues podrán criticarme, pero me funciona para mis ideas, para mi tipo de ideas. Yo sé Claro. que un pintor en óleo pues tendrá más paciencia y más delicadeza. Yo es como, tengo esta idea, necesito sacarla ya antes de que se me olvide. Y eso es, básicamente. Claro. No, y tiene todo el sentido, o sea, siento que, como tú dices, ya estás súper familiarizado con ese proceso y entiendo perfecto como que es esa inquietud que te mueve desde el centro, ¿no? Que es esta creatividad que te impulsa y es como, y entiendo, me gustó mucho la palabra que usaste, que se desvirtúa, o sea, como que pues empieza a disolver y qué bueno que lo saques así, justo nada más era entender justo esta parte de tu proceso creativo y sí veo que es como algo de rápido, rápido y poner y si no se va y ya la idea no es la misma, pero tengo una duda, o sea, siempre intentas buscar que la idea que tienes es como lo que realmente sí caiga ahí o también hay como en ti, porque de hecho también te iba a preguntar, ¿no has intentado caballete o algo así? Pero ya me dijiste que ya lo Ujú. intentaste, pero más que nada como que aunque ya tengas como esa idea súper plasmada, pues sabes que al final como que cambia, o sea, no has como ¿no te has puesto como a hacer el ejercicio como de tal vez regresar a una idea que tenías y también como volver a transformar o que como que porque al final todo eso también va cambiando y se va construyendo, ¿no? O si eres de que lo primero que pensaste, lo primero que quieres plantear, acercarlo lo más posible a eso, o si te das como también el chance de, bueno, podemos ser flexibles, regresar a la idea y cambiarlo y transformarlo un poquito. He explorado cosas, he intentado. eh,
educarme también para tratar de profundizar tal vez más en una idea. Pero definitivamente hay muchas cosas que no puedo cambiar. O sea, en ocasiones me levanto con la idea de, por ejemplo, dibujar una casa que es una torre, ¿no? Que no se ve nada. O sea, solo es una torre negra con una casita en la punta. Y la tengo visualizada en la cabeza tan perfectamente y me siento a trabajarla y puedo pasar horas y me doy cuenta que no me funciona, no está quedando bien y a veces simplemente cierro el archivo, cierro el trabajo, no salvo nada y ya murió ahí. Nunca Mm, salió la obra, no la pude plasmar. Sin embargo, esa idea sigue en mi cabeza y algún día tal mm, vez vea algo, porque uno está siempre expuesto a muchas referencias y las sensaciones, la inspiración llega a muchos lugares y de pronto voy a ver algo que me llama la atención y digo, mira, esto es justamente lo que estaba buscando, este tipo de estructura de un documental que vi sobre una tribu en el Amazonas, cómo crean unas torres de madera, esto es lo que me hacía falta, por ejemplo. mm, ujú, Entonces, sí, básicamente trato de mantener una misma idea y explorarla de diferentes ángulos, de ok, diferentes perspectivas y darme la oportunidad, como mencionas, de bajarla. sí, de bajarla. Sí, No, va a sonar feo, pero no matarla, o sea, no ok. dejar que pueda morir. Ok, pero entonces no es como de que creas algo, no te gustó, pausa, pero eso de que dices como que no lo guardas y se borra es como, wow, o sea, no es de revisitar como algo que ya estés en proceso, es como el proceso tiene que salir en ese momento sí o sí, a pesar de que ya traigas como más información. No sé si me explico. Sí, sí. No, a veces ocurre que no me da oportunidad, no me da oportunidad de terminar en una sentada, que llamo yo. Ujú, Entonces, digo, está quedando muy bien, pero no, o sea, me hace falta dibujar más cositas, dibujar algo. ujú. Voy a darle pausa y sigo mañana. O Ya, sea, ok. sí, hay algunas que sí necesitan un poco más de tiempo Mm, ujú, para explorar. Algunas, muy poco, pero últimamente he encontrado, como son digitales, que a veces las veo y digo, esto se hubiera visto mejor si le cambio esto y esto. mm. Entonces, sí, a veces las Una revisito, pero despacio. no es lo normal, no trato que sea así. Trato que sea más un proceso. Sí, más como del momento, más como, sí, de ahí, Sí, entiendo perfecto. es una catarsis. Al final es una catarsis y la catarsis así como cuando uno está en un psicólogo, en un psiquiatra, dice las cosas como salen. Tal vez Claro, las debió haber pensado bien, o en un momento de tensión, o pero una es la discusión, emoción. Ujú, o la emoción, o la alegría, como uno lo grita, como a claro, veces uno brinca y salta de alegría y dice, ay, qué pena que hice sí, eso. Pero así ok, te salió, así fue como salió. No hay que ya, arrepentirse de lo de que uno eso. No, dijo, y te lo justo, dije. fue lo que fue, me encanta. Oye, Sí. Monfay, justo yo te iba a decir, bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, quisiera acabar con un par de preguntitas más. Ujú. Uno es como justo, ¿qué proyecto, meta o reto tienes para Monfa? O sea, o sea, para ti en este proceso, en esta etapa de tu trayectoria. Y también a mí se me quedó como la pregunta que te quería hacer antes, pero la quería dejar al final, de este personaje que tú creaste justo Monfa, que nos platiques un poco qué significa Monfa, ¿no? O sea, ¿qué Mm. es para ti este personaje? ¿Y cuál es su proyecto, meta o reto que más le emociona para esta nueva etapa de su trayectoria? Claro, claro. Bueno, ahora creo que como parte del mismo proceso evolutivo que tengo, en el cual empecé dibujando en función de las historias de otras personas, después evolucioné a dibujar mis historias. Ahorita estoy profundizando más en solo las historias, en Mm, escribir más y en desarrollar mundos con personajes específicos, con historias, con novelas cortas o cuentos en los cuales cuente más, tratar de transmitir esas ideas que tengo en la cabeza, pero en palabras. Ahí
Dicen que una de las técnicas de Picasso, creo, o Dalí, no me acuerdo, era escribir antes lo que iba a pintar, en palabras, describir lo que iba a pintar. Mm, Después quemaba esa hoja, no entiendo esa parte, pero ujú, era como esa forma de sacar las ideas un poco más aterrizadas. Entonces, sí, sí, actualmente estoy tratando de escribir más, estoy tratando no puedo, por más que intento, no puedo solo escribir, necesito, bueno, y ahora esta es la descripción de este pasaje, de lo que le está pasando a este personaje, pero quiero dibujar cómo se ve ese momento, ese mm, atardecer en medio de una jungla de Centroamérica, a mm, punto de enfrentarse a una leyenda o a un monstruo en lo profundo. Ese es, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pero sí ujú, necesito explorar eso. Entonces, y, eh, y además, por ejemplo, esto que te cuento del país abandonado, que es lo que estoy explorando más, si quisiera escribir más, si quisiera que cada pieza tuviera, y las tiene realmente, pero quisiera aterrizarlas más como un texto acompañado de la imagen. Entonces, poder ujú. hacer un balance entre las dos formas de expresión, la escrita y la pictórica o visual. Ok. Entonces, y bueno, sobre Monfa, pues simplemente pues, fue algo inocente de mi parte el pensar que yo era diseñador gráfico, que de Costa Rica realmente no tenía muchas posibilidades de ser artista, entonces dije, bueno, tal vez yo no, pero puedo inventar a alguien que sí lo haga. Mm, Entonces inventé bueno, asumí este seudónimo Monfa y, y me puse varias metas, o sea, darme a conocer, no tanto por la fama, sino por tener cierto contacto con otras personas, mm. un networking al final en el cual pueda pues, elevar más mi creación para estar al nivel de lo que se está Compartir. haciendo. Sí, compartir, claro, Ujú, y ver lo que se está haciendo en el mundo. Yo, pues mi background nunca fue de artista, o sea, yo nunca, no es que de pequeño fuera siempre a museos y que me apasionaba los libros de arte, fue algo que fui descubriendo ya muy viejo, pues. ujú, Pero ahí estaba esperándome y así lo hice. Ahora Monfa, pues sí, es esta fuerza creativa que habita en mi cabeza y que trata de salir. Que yo a veces, no ujú, es que me asusto y tal vez esto suene demasiado fantasioso, pero a veces tengo sueños que son como recuerdos de cosas que no viví, digamos. ujú, Y la saco y digo, bueno, voy a escribir esto, voy a dibujarlo. Y es lo que yo llamo las memorias prestadas o memorias mm. ajenas. Qué lindo. Ujú, Asumo que es ese Monfa que tiene su espacio, su habitación en mi mm. cabeza y que tiene su propia vida y que comparte estas historias y que me utiliza a mí como su instrumento creativo. Sé que suena muy La romántico extensión. todo, Sí. pero sí soy una extensión de Ay, su me mente y le he encanta. dado esa libertad, le he dado esa libertad y Ujú, no he querido mezclar, digamos, yo pues soy diseñador de profesión y ujú. soy papá y soy esposo y soy ciclista, me gusta mucho salir en bicicleta y me gustan muchas cosas. Eso soy yo como humano, pero está ese Monja lado. es otra cosa. Es otra Ok. cosa y le doy libertad. O sea, por eso a veces, por ejemplo, ahora estoy trabajando muchas cosas que son oscuras, que no cualquiera me vería y diría, ¿por qué estás haciendo cosas que son tan tétricas, tan oscuras? Y yo, bueno, no soy yo. Es mi personal. Sí, sí, Así y, es. pues, y me ha funcionado porque me da la libertad Carácter creativa y y libertad. carácter Ujú. para desarrollar cosas a veces sin restricciones. Excelente. Ay, pues muchísimas gracias, Monfa, por platicarnos, por este tiempo, por explicarnos quién eres, y bueno, quién es este personaje también, de dónde nace todo, tu trayectoria, que también es pues importante a lo que tú estás creando en este momento y lo que quieres crear. Gracias por la oportunidad. Creo que el mayor objetivo de esto es poder compartir lo que hago. Creo que se puede crear una conexión con las personas que se tomen el tiempo de ver mis obras y no como un producto, sino como una ventana a algo que tal vez ellos tengan en su interior y me lo puedan compartir. Cualquier comentario siempre es agradecido porque de Claro. eso se trata, de compartir lo que sentimos y lo que llevamos dentro. Hasta luego. Bye.